Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para conversar, para charlar, para aprender, para charlar. Eso es parihueliar. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí los esperamos todos los días. Hay un parque precioso en Villa Carlota, completamente gratuito, y también hay un tour, el Tour Telemedellín, donde ustedes pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Hoy vamos a hablar de salud principalmente preventiva. Cómo podemos no tener tantas enfermedades por medio de la alimentación. Cómo si nos cuidamos con la alimentación, entonces de pronto no podríamos tener enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales. Como siempre, nuestra invitación es a que nos llamen al teléfono 268-6033 y recordemos siempre prevenir y tener muy buenos hábitos en nuestra vida. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos, Natalia. Parihueliando con Vos, buenas tardes. Qué rico saludarlos como todos los días, 4 de la tarde muy puntuales. Este espacio para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando con Vos está diseñado para ustedes, para que nos llamen a una línea telefónica 268-6033 y todos los días cambiamos de temas, o más bien de línea temática. Unos días nos vamos por temas de salud, donde incluimos salud mental en muchas ocasiones. Otras veces parihueliamos sobre trámites dentro de los temas jurídicos o simplemente temas jurídicos en general, y también sobre temas de ciudad. Es decir, todos los días van a encontrar aquí diferentes temas y ustedes pueden participar. 268-6033. Natalia, y efectivamente me gusta mucho esa claridad que hacemos sobre la medicina funcional. Hoy parihueliando de salud. Esa medicina que no solamente está basada, como usted lo decía, en la alimentación o en el tipo de alimentos que, dependiendo de nuestro organismo, pues obviamente beneficiarían esa salud, el bienestar, o cómo podemos mejorar esas condiciones dependiendo de las patologías que nosotros tengamos. Pero para eso también es muy importante tener en cuenta entonces las condiciones genéticas, las condiciones medioambientales, ese medio ambiente alrededor de cada individuo, y otra cosa, el estilo de vida. Eso es fundamental. Entonces, para que ustedes estén ahí muy pendientes, de una vez les vamos a decir, tengan papel y lápiz, porque dependiendo de sus llamadas, de sus características, nuestra invitada de pronto les puede dar algunas recomendaciones. Eso sí, también con algo muy importante que tengan presentes. Cuando hablamos de salud aquí en Parihueliando, les pedimos, aquí nuestros especialistas les dan una orientación, pero por favor no se queden solo con lo que escuchen aquí. Ustedes le pueden decir a su médico de la EPS, su médico de confianza, por favor, yo vi esto en televisión, ¿será que esto aplica en mi caso? No tomen decisiones sin consultar con su médico de cabecera. Ahora sí, Natalia, entonces presentemos a la invitada. Vamos a hablar entonces con la doctora Pilar Restrepo. Ella es médica funcional. La hoja de vida es tan extensa, pero además hermosa, que no la voy a poder leer todo por el tiempo, pero solamente rápidamente les cuento que ella terminó medicina en el CES, pero además trabajó con el doctor Manuel Elkin Patarroyo. Trabajó también en Kenia con Médicos Sin Fronteras, estuvo en Francia y Alemania, y también en la Universidad de Harvard estuvo también estudiando acupuntura japonesa con la doctora Kiko Matsumoto y muchas otras cosas más. Y le quiero preguntar a usted entonces, Pilar, algunas otras cosas que usted ha hecho rápidamente, resumiendo su extensa hoja de vida. Y bienvenida a Parihueliando con Vos. Muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí y de compartir lo que hago, porque pienso que es muy sanador. Yo me gradué en el CES hace más de 20 años y fui una médica convencional hasta hace más o menos 6. De ahí descubrí que haciendo medicina familiar no era suficiente con mis pacientes el tratamiento que les daba, porque llegaban y les daba los medicamentos y resulta que le tenía que dar medicamentos para los efectos secundarios que tenían los medicamentos. Entonces empecé a investigar un poquito más sobre cómo podía ayudarles de fondo, más de fondo, y encontré la medicina funcional. La medicina funcional empezó en mí hace más o menos 5 años y me certifiqué ya hace 1 año en Estados Unidos, en un instituto de Estados Unidos. Y eso es lo que hago, lo que más me gusta hacer, lo que más me apasiona.
268-6033, 268-6033, para que aprendamos juntos sobre qué es la medicina funcional. Aquí hay que empezar con esa definición, además porque usted ya nos dijo, es que me dediqué a la medicina convencional hasta hace algunos años y en este momento medicina funcional. ¿En qué consiste? ¿En qué se basa? ¿Y cómo ha recopilado usted toda esa información a lo largo de su trayectoria para la aplicación de la medicina funcional? La medicina funcional, vamos a hacer una analogía, un árbol. Cuando uno mira un árbol y ve que las hojas están marchitas, no va y ilustra las hojas y las limpia, sino que mira la raíz, mira la tierra, si es que le está faltando agua, si es que la raíz tiene un problema. Lo mismo pasa en la medicina. Cuando tenemos dolor de cabeza, nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza puede tener muchos orígenes. Puede ser porque como mal, puede ser porque duermo mal, porque estoy estresado, se puede asociar a problemas digestivos, etcétera. Entonces, ir a la raíz del problema es la base de la medicina funcional. Cuando tú vas a la raíz a los síntomas, sino a la raíz del problema y lo tratas, mejora los síntomas y no tienes que tratar el síntoma únicamente. Entonces, si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, cáncer, y voy a su consultorio, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Cómo me va a tratar usted con medicina funcional? Hablando del cáncer, y tú como decías al principio del programa, es muy importante prevenir. La prevención es ante todo. Lo que yo creo que te decía a ti antes del programa es que se nos olvida que como médicos no necesariamente tenemos que tratar al paciente cuando está enfermo, sino a mantenerlo aliviado también, a mantenerlo sano. Y eso no nos lo enseñan en la universidad, nos enseñan a tratar enfermos. Entonces, cuando un paciente llega con cáncer, han pasado muchísimas cosas ya. Y no es que no se puede hacer algo, pero hay un proceso que ya, digamos que uno no olvida, como médico funcional no olvida la medicina convencional. O sea, la quimioterapia tiene una cabida toda la medicina convencional, pero el acompañamiento del paciente es importante y una buena alimentación y el manejo del estrés y el dormir, porque como hablábamos, esa raíz, la raíz que hablábamos del árbol, es el estilo de vida como tú decías, es el sueño, la alimentación, el movimiento, el manejo de las emociones, la genética, como decías, todo eso influye en generar una enfermedad como el cáncer. Bueno, entonces vamos otra vez a insistirles para que nos llamen 268-6033, 268-6033. Con mayor razón, hoy necesitamos que ustedes nos llamen con sus inquietudes para saber cómo aplica la medicina funcional en cada uno de sus casos, en cada una de sus enfermedades, de sus dolencias, de pronto cómo nos podría ayudar esa medicina funcional. Vamos a hacerlo también práctico, ya estamos en su consulta, nosotros llegamos donde usted y no vamos solamente vamos con el dolor de cabeza, sigamos con el dolor de cabeza. Entonces, vamos a desglosar lo que acabamos de decir. Usted nos va a plantear que la alimentación es muy importante, que hay que tener en cuenta nuestras condiciones genéticas, ese medio ambiente, ese entorno al cual pertenecemos y también nuestros hábitos de vida. Entonces, ¿eso cómo aplica? Desglóselo ahí y nos lo va a explicar en la consulta. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué debe saber de nosotros? ¿Qué le debemos preguntar? Para que también le puedan preguntar nuestros televidentes. Cuando tú llegas con un dolor de cabeza, yo te interrogo primero por qué vienes. Entonces tú me dices, bueno, vengo por un dolor de cabeza. De ahí en adelante empiezo a investigar más atrás, cuándo apareció el dolor de cabeza. Pero hago también una historia, una línea de tiempo. La línea de tiempo empieza desde que me concibió mi mamá, pues, o mis padres, desde la etapa incluso de preconcepción. Cómo nací, cómo fue mi infancia, porque un ejemplo, puede haber un problema de dolor de cabeza, de cefalea, por un problema digestivo, y ese problema digestivo se puede generar incluso desde la infancia. Una sensibilidad a un alimento, por ejemplo, puede ser generado por un problema que tuve en la infancia, de infecciones respiratorias a repetición, entonces antibióticos que me dieron, que generaron un problema de un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino o una flora intestinal inadecuada, y eso generó un estreñimiento que generó una toxicidad en el cuerpo, que generó una dificultad para mi hígado, para botar toxinas, que generó un dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, no, puede continuar para que lo termine de redondear. Es que aquí estamos pendientes porque también nos van anunciando llamadas telefónicas, pero para que no termine ahí como cortadito. Sí, pero entonces el dolor de cabeza puede tener muchas causas. Te voy a poner otro ejemplo.
Tuve un paciente que es digamos que mi paciente más, con el que llevo más en el corazón, porque él solucionó un problema de salud que lleva 3 años y tenía 16 años él cuando empezó enfermo. Y fue que empezó a perder la fuerza muscular en la mitad del cuerpo y perdió también la capacidad de ver por el ojo derecho, perdón, el derecho, todo el derecho. Entonces ya no pudo caminar bien, no pudo jugar los deportes que le gustaba hacer. Y resulta que cuando él llegó al consultorio y yo lo interrogué, él solamente venía por eso. Pero yo lo interrogué y resulta que tenía dolor de cabeza, tenía insomnio, tenía problemas digestivos, tenía alergias y tenía muchas otras cosas que si uno ata cabos, todas esas condiciones tenían un común denominador y era una sensibilidad a un alimento específico. Cuando yo eliminé ese alimento, en 15 días todo se resolvió y volvió a poder jugar su deporte, a poder tocar su instrumento, a poder hacer ejercicio. Entonces eso es muy bonito porque pues, el alimento es muy sanador. Claro que sí. La doctora Pilar trabaja entonces con el programa de las 5R. Las vamos a ver en un momentico porque en este momento nos vamos para Copacabana con Rogelio Henao. Rogelio, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, gracias. Adelante, don Rogelio. Bueno, la pregunta mía es lo siguiente. Cuando yo tenía por ahí 40, 45 años, se me hizo una cirugía de reconstrucción del epíloro porque tenía mucho reflujo. Y entonces a mí me pareció muy inadecuado que se me operara el epíloro solamente y se me dejara lo que estaba produciéndome la enfermedad como tal. Entonces yo le hacía las consultas a los médicos, ¿por qué no me trataban eso de adentro, que es lo que se me está produciendo el daño? Y creo que se me va a seguir produciendo el daño. De hecho, en este momento yo vuelvo a tener el problema del reflujo y tengo muchos malestares relacionados con la digestión. Entonces me gustaría que la doctora me pudiera indicar qué es lo que se puede hacer o cómo solicitar pues a la EPS mía, que es la de la universidad, para que me traten eso y se me corrija este mal, porque yo creo que no he sido tratado adecuadamente. Esa es mi pregunta. Don Rogelio, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. ¿Qué le podemos decir a don Rogelio? Y nos explica también qué es el epíloro. El píloro. El píloro, le entendía sí. el epíloro. Sí, no, pero es el píloro. El píloro es una válvula que hay entre el estómago y el intestino. Entonces, cuando hay una cirugía ahí, no sé pues qué tipo de cirugía le hicieron, pero hay veces que hay que operar, hay veces que hay problemas mecánicos que hay que solucionar. Entonces, pues habría que ver específicamente en el problema de Rogelio. Sin embargo, hablando de problemas digestivos, la gastritis, que es una condición tan común que todo el mundo se queja tanto y que toman antiácidos y medicamentos para la gastritis, resulta que todos pensamos que la gastritis es importante tener el estómago, bajar el ácido porque el ácido es malo, pero resulta que el estómago es muy ácido, el estómago debe ser muy ácido para que funcione bien. Entonces, al bajarle el ácido, baja la actividad del estómago y eso puede causar síntomas digestivos. Entonces, lo primero que le diría a Rogelio es que de pronto, mire, yo no sé si puedo decir pues mis redes, pero sí, bueno, y al final van a estar, pero de una vez digámosle a él. Bueno, pero yo tengo una red que en el Instagram que se llama DRA Pilar Restrepo y en ese Instagram puedes mirar, hay algo que se llama cómo sospechar una hipocloridria. Esa hipocloridria quiere decir bajo ácido en el estómago. Puedes hacer una prueba y esa prueba te va a indicar si a tu estómago le falta ácido. También vas a encontrar si es necesario o puedes ensayar una dieta de eliminación que también la puedes mirar ahí, porque hay alimentos que te pueden generar reflujo que si los eliminas te puedes aliviar. Entonces, no necesariamente todo está perdido porque ya te operaron, puede haber solución a tu problema y ahí lo puedes leer. Vamos a hablar más de esta dieta de eliminación, del libro que escribió la doctora 21 al 100, que es lo que explica entonces este proceso, este trabajo que podemos hacer sin tener que ir a consulta, y también vamos a hablar del programa de las 5R que ella propone. Estamos parihueliando con vos, estamos parihueliando de salud y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud. Lo hacemos sobre medicina funcional con la médica funcional, valga aquí la redundancia, Pilar Restrepo. Recuerden que ustedes tienen una línea telefónica 268-6033, 268-6033 para que consulten si en sus casos de pronto aplica esa medicina funcional. Doctora Pilar, y yo le quiero preguntar muy rápidamente, esto yo creo que es más de un sí o un no para que podamos avanzar, porque ya quedó planteado entonces, Natalia, las 5 R's fundamental, que es la base precisamente de esta medicina, pero que no lo dejemos ahí pendiente. Si unos televidentes que estábamos viéndonos en el segmento anterior se quedan con la inquietud, es que nos dijo que necesitamos establecer esa línea de tiempo, saber cómo, de pronto qué dolencias teníamos chiquitos, qué enfermedades tuvimos. Una persona que no tenga tanta información, en todo caso, puede acceder donde usted a la medicina funcional. Claro, es una información muy básica, pero es solamente saber un poco si tu estado de salud fue bueno o malo y algunas enfermedades que tuviste, como para hacer de todas maneras un análisis de qué tanto afecta a tu salud en la infancia, tu salud actual. Bueno, en el programa de las 5 R's tenemos remover, reemplazar, reinocular, reparar, rebalancear. Empezamos por remover. ¿Qué es remover en ese programa? Mira, cuando hablamos de las R's, hablamos del intestino, porque en las enfermedades crónicas muchas tienen origen en el intestino. El intestino antes pensábamos que era un tubo, y ya, un tubo que uno come y por ahí entra, y cierto, pero resulta que es una barrera que nos protege, que además nos alimenta y que es el sistema inmune más grande que tenemos en el cuerpo, que además alberga la mayoría de bacterias que tenemos y que en total tenemos 3, 4, 5 veces más bacterias que células en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo ignorar el intestino? Así que cuando pensamos en enfermedades crónicas y digamos que, como dicen en medicina funcional, si estás perdido, empieza por el intestino. O sea, si no sabes qué tiene el paciente, empieza por ahí. Entonces, remover es remover lo que, no solamente en el intestino, pero remover si es remover bacterias, remover parásitos, remover alimentos, remover emociones, remover cosas que te estén haciendo daño en el momento en que empiezas tu tratamiento. Eso pero es remover. Si tenemos tantas bacterias en el intestino y todo el tiempo le estamos dando a nuestros niños antibióticos que matan la bacteria, ¿eso no va en contra de nosotros mismos? Claro, por eso es importante la línea de tiempo. Por eso es importante, porque imagínate que un solo ciclo de antibióticos puede alterar tu flora intestinal entre 3 a 6 meses. Nunca vuelve a ser lo mismo, la misma flora que tenías inicialmente. La flora se enriquece mucho y pierde también bastante cuando le das antibióticos. Bueno, damas, yo quiero en todo caso que exploremos un poquito más, porque usted aquí nos mencionó el manejo de las emociones y su relación con el intestino. Entonces yo creo que eso no se lo podemos tirar así como así a los televidentes. Desglosémoslo y ustedes llamen 268-6033. Y mientras entendemos esto de remover la relación que tiene el intestino también, o más bien nuestras emociones y el manejo que le podemos dar a ellas con nuestro intestino, les voy a invitar a cafecito, ¿le parece o no? Ay, ¿O no toma café? Total. Sí. Pues ¿A muy Natalia? tóxico. Sí, Ay, sí. aquí estamos Ya estamos felizmente pensando que sí, que no. intoxicados a las 4 de la tarde en Parihueliando con vos. El café, Pilar, adelante. el café es perfecto. Entonces, por favor, esa relación intestino y emociones. Pues resulta que el intestino es también donde producimos el 80% de la serotonina, que se supone que es la hormona de la felicidad, ¿cierto? E incluso las bacterias de las que hablaba también regulan nuestras emociones. Entonces es una correlación, por eso hablamos de que el intestino es el segundo cerebro, tal vez sea hasta el primero, pero se habla de que el intestino es el segundo cerebro precisamente por eso, porque regula mucho las emociones en todos los aspectos. Si hablamos de la tiroides cuando la tenemos también, digamos que descuadrada, podemos estar deprimidos y tristes. Y resulta que en el intestino se produce parte de la glándula tiroidea, entonces, parte de las hormonas tiroideas. Entonces, por eso es importante la salud intestinal bastante.
Bien, 268-6033 es nuestra línea telefónica. Tenemos ahora una llamada desde Bello. Esther Izaza, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Los ¿y usted? felicito por ese maravilloso programa. Muchas gracias, doña Esther. Adelante. Vea, para hacer una preguntita, no, pues a la doctora. Es para que, es cierto, como para, a ver, si ella me puede dar el número del teléfono o el del celular para ayudárselo a una sobrina que ella toma de todo ese omeprazol, lechimilanta, de todo. Y ella tiene una gastritis que no puede voltear a ver las salsas, nada, ni comer nada, porque eso le da una cosa impresionante que no. Entonces, como para ver, ¿cierto? Claro que a ver sí. si ella puede ir allá donde ella o cómo hacer. Y muchas gracias y los felicito por ese maravilloso programa. Gracias, doña Esther. En este momento le van a poner el teléfono de la doctora. Al final vamos a poner otra vez el teléfono de la doctora y todas las redes. Pero claro que le vamos a dar unos consejos a las personas que tienen gastritis y de pronto están sufriendo, padeciendo esa enfermedad en estos momentos. ¿Qué les podemos decir? Sí, como te decía antes, es muy importante hacer una dieta de eliminación. Para mí es el principio de todo y por eso la primera R es remover. Entonces, en la primera R está la dieta de eliminación. ¿Te hablo sobre la dieta de Sí, eliminación? empecemos con eso. Bueno, entonces consiste en 21 días como mínimo, donde se eliminan alimentos que normalmente son más inflamatorios para el común denominador de la población. Entonces, la idea no es prohibirlos, sino que tú después de ese mes empieces a reintroducir un alimento a la vez, por ahí cada 72 horas, cada 4 o 5 días, dependiendo de los síntomas, y evalúes qué se produce en ti. ¿Y cuáles serían entonces esos alimentos que de pronto irritan más a la población? Los lácteos, el gluten, Que el hablando de gluten harina de es trigo. pan. Sí, el pan, está en la cebada también, en general todos los panes, el maíz, la arepita también, el huevo, el café, el chocolate, el maní, la soya, las carnes rojas, son... Dios mío, doctora, entonces, ¿qué vamos a comer? Y básicamente no comer comida real, que no sea procesada, que no tenga, que si tú miras en la etiqueta y tiene más de 3 ingredientes, no te lo deberías comer. Entonces, es como una limpieza realmente y es un momento de autodescubrimiento donde tú te das cuenta de cómo te puedes llegar a sentir comiendo mejor y de ahí empiezas a reintroducir alimentos uno a la vez e identificas para ti que es adecuado. 268-6033, 268-6033. Y si de pronto ustedes se asustaron un poquito con todo este listado que acaba de hacer la doctora Pilar, yo le digo que yo casi suelto este café y salgo corriendo. Usted nos va a hacer un favor, porque aquí necesitamos es motivar a los televidentes para que nos ponga un ejemplo, porque yo sé, la verdad, pues cuando uno ya explora un poquito más sobre todos estos terrenos, se da cuenta que sí hay unas buenas alternativas y que no es tan terrible como suena. Por ejemplo, díganos un día de normal, dieta un día de una dieta de esas, como puede ser un desayunito, un almuerzo, pues motívenos. Sí, total. Con el micrófono bien. Yo normalmente le digo a mis pacientes, no te voy a decir que no puedes comer porque eso lo tienes en la hoja, te voy a decir qué puedes comer. Entonces hago una lista y les muestro un desayuno, un almuerzo y una comida y te voy a poner el ejemplo. Entonces, en lugar de la arepa, te puedes comer un patacón. Puedes comer patacón, plátano maduro. Un patacón yuca. frito el patacón. Sí, ¿por qué no? Ah, Claro que Porque también lo fritos puedes nos han hacer. dicho que los Empezamos fritos bien. son malos. Lo puedes hacer cocinado. Lo que pasa es que las grasas están muy mal vistas, pero, o sea, no te estoy diciendo que la grasa no pueda ser inflamatoria en exceso, pero puede que para ti sea mucho más benéfico comerte un patacón frito que un pan, ¿cierto? Porque el pan puede inflamar tu cerebro, como le pasó al paciente que te decía, que te describí anteriormente. Entonces, si te comes un patacón con guacamole, pues con aguacate, con hogao, con un pollito desmenuzado encima y con champiñones, y te comes una fruta y te tomas una aromática, eso no suena tan mal. Eso está muy bueno. Ya vamos El mejorando. almuerzo, mejor dicho, el almuerzo. Ese es el desayuno. Y el almuerzo, rapidito para El que vamos con almuerzo, llamada. un pollo con ensalada, con una sopa que no tenga aditivos, sino que sea natural. Sopita de verduras. Claro, una sopa de
verduras, con verduras calientes, con papa, yuca, plátano, todo lo que viene de la tierra. Y lo mismo la comida, una comida si quieres bajar de peso un poquito más liviana, pero similar. O sea, yo no veo nada complicado en eso. Doctora, no, ya nos quedamos, no soltamos el tinto y nos quedamos aquí parihueleando con Ángela Tamayo desde Robledo. Muy buenas tardes, parihueleando con vos, Ángela. Buenas tardes, muy contenta porque me pude comunicar con ustedes. Y nosotros de que se haya podido comunicar, qué rico. Llevaba mucho rato intentando. Siempre. Bueno, eso está bien. Doctora, Cuéntenos. es tan amable. La hija mía hace como unos 3 años le mandaron una operación de reflujo gástrico crónico. Pero ella pues le han aconsejado tanto que no se haga operar porque eso vuelve a repetir. Entonces continuamente eso es tome omeprazol en la noche, en ayunas, hay veces entra en unas crisis bastante feas y le digo, pues le agradezco a ver que pues la uva me preocupa si la he de consumir o no, qué alimentos, porque hay veces no encuentro pues ni qué darle para comer. Sí, señor. Y también yo sí sufro del colon cuando estoy muy estresada. Eso es un dolor impresionante. Y se me va pasando, pero sí es un dolor muy fuerte. Sí, entonces le agradezco mucho lo del reflujo gástrico. Muchas gracias. Bueno, señora doña Ángela, un abrazo muy fuerte y usted hizo moñona porque va a salir con doble consulta entonces aquí en Parihueleando con vos. Bueno, que le vamos a responder en ambos casos. Pero la doble consulta tiene un común denominador, que es la dieta de eliminación. Perfecto. Entonces, no, lo que te diría, Ángela, es que hay un alimento muy poderoso que creo que tenían las abuelas que se llama el caldo de hueso. El caldo de hueso también está en mi Instagram, la receta, porque la receta tiene algo especial y es que se le añade vinagre de manzana para diluir un poquito, digamos que el hueso que tiene, o sea, la sustancia del hueso. Entonces es un caldo que se cocina entre 12 y 24 horas, muy lentamente, y se saca todo el colágeno del hueso y ese caldo queda muy rico en un aminoácido que se llama glutamina, y la glutamina sana mucho el intestino y mucho también el estómago. Entonces ese es un remedio casero que le puedes hacer a tu hija para hacerlo en la sopa, por ejemplo. Otra cosa que puedes hacer es el aloe vera y la caléndula, hacer como bebidas de caléndula y aloe vera para darle en los jugos, preparar como el agua de los jugos con esos dos ingredientes, y hacer una dieta de eliminación como lo describí antes, con esos alimentos, eliminándolos por un mes y reevaluando después de un mes, reintroducirlos para ver cómo mejoras. Y para el colon, también entonces dieta de eliminación. Lo mismo, la verdad es que es el primer paso. Yo no te estoy diciendo que sea la panacea, pero si uno va a tratar los síntomas sin remover lo que está haciendo el daño, pues entonces primero hay que ver si la comida es lo que te está haciendo el daño, ¿cierto? Y ya después uno dice, bueno, la comida tal vez no fue, vamos a mirar si es que tienes algunas bacterias en el intestino, algún parásito, el manejo del estrés, claro que es importante también, ¿cierto? Entonces, pero la comida es un pilar fundamental. Y para ver más comidas que podemos tener en esta dieta, digámoslo así, en este plan, más recetas, los podemos ver en el libro 21 al 100 de la doctora Pilar Restrepo, y seguimos parihueleando con ella, parihueleando de salud, de medicina funcional. Seguimos parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos, y hoy parihueleamos de salud. Hoy lo hacemos sobre la medicina funcional con Pilar Restrepo, precisamente médica funcional. Y ojo pues, hoy nos están dando muchas alternativas de cómo mejorar nuestra salud. Y eso es posible precisamente si ustedes nos llaman y nos exponen sus casos. 268-6033, 268-6033. Bueno, Natalia, en el segmento anterior empezamos a desarrollar las 5 R's. En la primera era remover.
La segunda R es reemplazar. ¿Qué tenemos que reemplazar? Estamos hablando entonces de la dieta de eliminación, ¿cierto? También sigue relacionada con esto. Sí. Nos ayudas con el Pues de micrófono. la dieta de eliminación y digamos de sanar el intestino. Cuando hablamos de reemplazar, por ejemplo con Ángela que nos decía ahorita con su hija, a veces, como les decía antes, falta a veces ácido en el estómago. Entonces, si falta ácido, reemplazo ese ácido. Puede ser, mira que ahora está muy de moda el vinagre de manzana, ¿cierto? Tomar vinagre de manzana, tomar Y agua con limón. limón en ayunas. Eso, el sentido de eso es que te aumenta la acidez del estómago y esa acidez te prepara el estómago para absorber mejor los nutrientes y tener una mejor digestión. Entonces, eso tiene sentido. Lo otro que puedes reemplazar son enzimas, porque a veces también faltan enzimas, entonces eso también se reemplaza. Es básicamente eso lo que se reemplaza. Doctora, pero yo he escuchado algunas personas que tienen una gastritis aguda y toman el vinagre de manzana y se quejan del dolor. Entonces, ¿sí lo deben tomar o no lo deben tomar? Mira, el 80% de las gastritis es por bajo ácido y no por exceso. Sin embargo, piensa que el estómago es una mucosa que tiene una membranita como un moquito que la protege. Cuando yo estoy estresado o cuando estoy consumiendo cosas que irritan la mucosa del estómago, entonces se rompe un poquito esa barrera, ese moco. Y como mi estómago debe ser ácido para que funcione bien, ese ácido daña también la mucosa del estómago. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que reparar primero esa mucosa para poderle dar ácido a mi estómago. Entonces, por eso la caléndula, por eso el caldo de hueso, por eso la aloe vera mejoran esa mucosa y ya después yo puedo empezar a acidificar el estómago. Con el caldo de hueso yo no le entendí muy bien si el caldo de hueso nos lo tomamos solito o es que se lo echamos también a todas las sopas, porque hicimos, Sí. me imagino que pues si es una cosa que se hace todo el día, yo haría una olla muy grande, entonces la voy Exactamente. tasando o me la Totalmente. tomo en una sopa diaria. Lo que debes hacer es hacer una preparación grande, ya después cuelas el hueso y te quedan, eso queda como una gelatina. Y esa gelatina la puedes meter al congelador en cubetas. Y entonces sacas 3 o 4 cubos y lo metes en tu sopa, en la sopa que quieras hacer como para sanar. Y lo puedes tomar todos los días. Y muy seguramente ustedes, si apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando con Vos, se están preguntando de qué es todo esto que están hablando, qué son todas esas recetas tan importantes para mejorar nuestra salud. Precisamente por eso les decimos a ustedes, tengan papel y lápiz, porque a lo largo del programa vamos a estar dando, o más bien la doctora va a estar dando muchas recomendaciones. Pero también, por si de pronto se han perdido parte del programa, les recordamos que Parihueliando con Vos siempre queda consignado en la página de Telemedellín. Entran a www.telemedellin.tv, programas, Parihueliando, y buscan la fecha del programa. Ahí lo miran por el nombre del programa. Entonces buscan el que diga medicina funcional. Eso más o menos la semana entrante ya está ahí colgado para que no se pierdan nada del programa. Y también si quieren aprovechar el espacio, 268-6033, 268-6033, para que nos llamen ya y pregunten. Ahora vamos con las 5R, continuamos más bien con reinocular. ¿Eso qué significa? Con reinocular hablamos de bacterias buenas, porque a veces nos faltan, ¿cierto? Como decíamos, cuando hay un tratamiento antibiótico, entonces se pierden bacterias. Y tú decías, como bien decías, prebióticos y probióticos. Hay una diferencia. La diferencia es que cuando tú consumes un probiótico, ese alimento ya tiene bacterias incluidas. El yogurt es un alimento probiótico. Puede que algunas personas no lo toleren bien, entonces no sea el mejor probiótico. Hay otro que es fácil de hacer, también está ahí colgado en mi página, y es el chucrut, que es repollo. ¿Es qué, perdón? El chucrut o el repollo fermentado, mejor dicho, es repollo simplemente macerado con limón y sal y se pone a fermentar, se deja por fuera de la nevera 7 días. En un frasquito En tapado. un frasco tapado, pero que Con una quede telita. medio abierto para que le salga el gas y ya después lo metes a la nevera. Es un encurtido realmente. Y ese encurtido tiene probióticos, es un probiótico muy barato, Claro. muy económico, mucho mejor tolerado. Mira que muchas personas dicen que el repollo les cae mal, ¿cierto? Porque genera fermentación. De esta manera es mucho mejor tolerado y es un probiótico muy asequible. Bueno,
Bueno, excelente esa receta, pero ahorita nos das más, porque en este momento nos vamos a ir para Boston y vamos a hablar con Patricia López. Patricia, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Muy buenas tardes, felicitaciones por este programa que no me lo pierdo y quiero hacerle una consulta a la doctora. Claro que sí, Patricia, gracias por ver nuestro programa, adelante. Doctora, resulta que hace apenas una semana me descubrieron por medio de una biopsia una metaplasia intestinal y pues tengo la bacteria Helicobacter y una gastritis crónica. Es algo pues como delicado y soy consciente de eso, pero los médicos y la salud ahora en Colombia pues difícil. Me dieron una cita con la nutricionista porque el médico me dijo que yo tenía que iniciar cambiando los hábitos de alimentación y gracias a Dios se dio este programa y me gustaría que me diera una gran recomendación porque la cita con la nutricionista se demora como 2 meses. Patricia, muchas gracias por parihueliar con nosotros y te deseamos una pronta recuperación. Adelante, doctora. Bueno, sigue las recomendaciones que sugería antes. Fíjate, si tienes un bajo ácido, tú no puedes empezar en este momento con una metaplasia, no puedes empezar con limón porque te va a caer mal o con el vinagre. Pero perdón, ¿qué es la metaplasia para saber? Lo que pasa es que lo que le sucede a ella es que una parte del estómago cambió su morfología, pues como su forma, porque las células se están defendiendo de un ácido que no debería estar ahí. Entonces, eso es lo que sucede. Te recomiendo que hagas el caldo de hueso, que tomes el aloe vera, que tomes la caléndula, que también es súper sanadora, y que hagas la dieta de eliminación, porque en realidad hay muchos alimentos que generan eso, o sea, que generan un reflujo que hace que siempre exista ahí un ácido donde no debe existir y que se produzca la metaplasia. Entonces, elimina al menos por un mes el café, los lácteos, el trigo, el maíz, el chocolate, los alimentos procesados y como dije ahorita, si lees la etiqueta y ves que no lo puedes leer, no lo entiendes, no te lo comas. Entonces come súper básico por un mes y de ahí empiezas a reintroducir cosas que consumías anteriormente y miras a ver si de pronto así puedes mejorar. O sea que, por ejemplo, una lata de atún, que a uno le dicen que el atún es muy saludable, para usted no sería tan saludable porque tiene, pues en una lata hay muchos preservativos. Pues el atún tiene además un agravante y es que al ser un animal tan grande en el mar, tiene cierto grado de contaminación, mucho más que los pescados más pequeños, ¿cierto? El mercurio, los mares están muy contaminados, pero digamos que es una proteína que alimenta y que es relativamente barata. Entonces yo no digo que todo es malo, pero todo en exceso es malo, nada en exceso y nada en defecto. Yo pienso que debe haber un término medio y además un autoconocimiento donde yo sepa que no hay término medio, hay cosas que definitivamente debo eliminar para sentirme mejor. 268-6033, 268-6033, para que hablemos de medicina funcional. Y ahora vamos a retomar entonces con la 5R, hablemos de reparar. ¿Sabes que me faltaron los prebióticos? Ah, sí, señora. Hablamos de probióticos, faltan los prebióticos. Sí, entonces o sea, quiero hablar de los prebióticos. Perfecto. Porque los prebióticos son la comida. O sea, la cebolla, el ajo, el banano, las frutas son prebióticos porque es fibra. Todo lo que tenga fibra y se fermente en el intestino genera un enriquecimiento de la flora intestinal. Y estos publicitados alimentos que hablan de pues cereales que tienen tanta fibra, esto tiene fibra, ¿eso sí es conveniente o no? Pues depende del cereal, pero yo pienso que tenemos que mirar las etiquetas y leer muy bien atrás qué más tiene además de fibra, ¿cierto? Yo pienso que es mucho mejor comer real, ir a la plaza de mercado es el mejor supermercado.
Bueno, ¿cierto? vamos a ver entonces qué inquietud tiene en este momento desde Robledo. Luz María Hernández, 268-6033, 268-6033. Luz María, muy buenas tardes. Buenas Parihueliando tardes, con vos. muchísimas gracias para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Y hacerle una preguntita a la doctora. Por supuesto, ¿a quién le está escuchando? Tendría muchas cosas que preguntar, pero voy a ser puntual en una. Sí, señor. Mi hija y yo sufrimos fibromialgia. La fibromialgia, pues dicen que es una enfermedad del alma. Las EPS no se quieren meter con ella. Sí, señor. Estamos en la clínica del dolor, que no nos solucionan absolutamente nada. Entonces, eso también tendría que ver con la digestión o algo. Doña Luz María, muchas gracias por parihuelar con nosotros y vamos a ver qué recomendaciones les puede dar en este caso puntual. Fibromialgia, entonces. Ajá. También es factible de tratar con este sistema, con este Me programa. encanta más ese bien. diagnóstico. La verdad es que la fibromialgia, yo trabajé más de 3 años en un instituto, en la Clínica del Dolor aquí en Medellín, haciendo acupuntura. Y el 99% de mis pacientes tenían fibromialgia. Y la verdad, la acupuntura les ayuda, los medicamentos obviamente son paliativos, pero imagínense que la fibromialgia, yo no sé si muchos saben, pero la fibromialgia no tiene un diagnóstico claro, o sea, no hay un examen que uno diga, esto tienes fibromialgia porque este examen lo dice. Entonces, si no tiene un diagnóstico claro, como ella decía, tampoco es una enfermedad del alma. Hay personas que están súper bien anímicamente y les duele. Entonces, la fibromialgia tiene muchos componentes. Es más, en mi página de Instagram en este momento estoy hablando de fibromialgia porque estuve la semana pasada en un congreso de dolor en Estados Unidos. Y realmente en la fibromialgia se puede empezar en el intestino. Como ahí bien digo también en mi página, más del 60% de las personas que tienen fibromialgia tienen síntomas digestivos, tienen estreñimiento, tienen trastornos del sueño, tienen dolor de cabeza, tienen muchísimas cosas que se pueden de pronto mejorar con la alimentación. No es lo único. Es claro que no es lo único, pero la alimentación, yo tengo pacientes que han mejorado simplemente con comida y con ciertos suplementos. Te recomendaría que cheques tus niveles de vitamina D, que tomes magnesio. El magnesio es muy, muy valioso en la fibromialgia, que hagas la dieta de eliminación y que sí que consultes de pronto a un médico funcional que te pueda ayudar, pero realmente si de pronto te metes a mi Instagram te puede ayudar bastante algunas recomendaciones que te doy que son muy sencillas de seguir. Hablando de la medicina funcional, nos hemos enfocado muchísimo en la alimentación, pero debemos recordar que también tenemos que tener buenos hábitos, buenos ejercicios. Estamos parihueliando con vos, nuestra línea telefónica es 268-6033 y estamos aprendiendo de la doctora Pilar Restrepo, médica funcional. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud sobre medicina funcional con Pilar Restrepo, médica funcional. Entonces, pilas. Ustedes ya saben que aquí ustedes tienen mucha información. Tomen papel y lápiz. Hay muchas recetas que nos están dando precisamente para que podamos acceder a esa medicina funcional. Natalia, ¿y qué tal si retomamos esas 5 R que son esa base de la medicina funcional? Nos queda pendiente todavía la de reparar. ¿Reparación qué es? Reparar es mejorar esas mucosas. Hay un término que es muy reciente en la medicina que se llama permeabilidad intestinal. Resulta que cuando el intestino ha recibido injurias, sea estrés, infecciones, antibióticos, se puede hacer una ruptura de esa mucosa, de esa barrera intestinal. Entonces, resulta que normalmente pensábamos, como les dije antes, que era un tubo, pero no, es una membrana permeable que interactúa con el exterior, ¿cierto? Y resulta que si miramos la piel tiene 2 metros cuadrados y el intestino tiene 400, como una cancha de tenis.
esa es la superficie del intestino. Entonces imagínate la cantidad de interacción que tiene con el ambiente. Y resulta que a veces ese intestino se vuelve permeable, se vuelve poroso, más poroso de la cuenta. Entonces hay proteínas de los alimentos que entran y que generan más inflamación porque esos poros están más abiertos. Cuando reparamos la mucosa del intestino, quiere decir que la vamos, digamos, le vamos a pavimentar un poquito más con ciertos suplementos, como el caldo de hueso. El caldo de hueso es un reparador de mucosa intestinal. La glutamina, que está también en el caldo de hueso, y bueno, la vitamina A, la vitamina D, el omega 3, etcétera. Hay algunos antiinflamatorios que reparan esa mucosa. Pero entonces no podríamos decir, yo quiero reparar, pero no quiero hacer la dieta ni quiero eliminar. ¿Valdría, nos ayudaría, por ejemplo, para la gastritis que nos han llamado tantos televidentes? Mira que yo le digo a los pacientes que les mando la dieta y les mando los suplementos y digo, las dos cosas son importantes. Si te compras los suplementos que son costosos y no haces la dieta, no haces nada. Si haces la dieta sola te va mucho mejor, si no tienes el dinero para los suplementos. Entonces para es preferible, garantizar sí, de verdad el tratamiento y no perder tiempo y de verdad que nos sirva al organismo, es mejor entonces estar haciendo esta dieta de eliminación. Y les recordamos que 21 al 100 es un libro que escribió la doctora, dirigió como todo este programa con otras dos coaches, entonces es un proceso para aprender a eliminar los alimentos y también les dice las recetas que pueden consumir. Vamos a ver entonces qué es rebalancear. Ya es hacerle un seguimiento al paciente, es mirar cómo el paciente va evolucionando y qué va necesitando a través del tiempo. Ya si decimos, bueno, hizo la dieta de eliminación, hizo una reintroducción, le fue bien o le fue mal, entonces qué alimentos se quedan por fuera. Además es rebalancear nuestro sistema nervioso. O sea, el balance también está no solamente en el intestino, sino que está en todo nuestro ser. En la medicina funcional hay un centro siempre que nunca olvidamos y es la parte mental, espiritual y emocional. Si eso no está balanceado, el resto tampoco funciona. Doctora Restrepo, y queremos insistir aquí en estos últimos momentos del programa en esa relación tan estrecha que hay entre las emociones, nuestro sistema digestivo, porque tenemos que ser tan enfáticos en cómo podríamos manejar nuestras emociones encaminadas precisamente a que nuestro sistema digestivo funcione bien, o qué es lo que debemos hacer. Uno puede tener pautas como para que eso precisamente haya un equilibrio entre emociones y el manejo de nuestro intestino, de nuestro sistema digestivo. ¿Hay algo que hacer al respecto? Yo pienso que las dos se complementan, claro. Mira que si tú estás indigesta, tampoco estás bien de ánimo, ¿cierto? Y si no estás bien de ánimo, a veces también tienes el colon irritado. Entonces, la alimentación es importante, pero el manejo del estrés, el sueño, el movimiento, entonces el ejercicio, todo lo que maneje tu estrés es importante. Hay ejercicios de respiración y en general todos los ejercicios de respiración que se hacen para relajar incluyen un movimiento abdominal, no del pecho, sino siempre de llevar esa respiración al abdomen. Y eso tiene un sentido, pues porque ahí está, ya sabemos, el sistema inmune más grande que tenemos en el cuerpo y donde estamos produciendo más serotonina, hormonas de la felicidad. Y entonces en este manejo de la emoción, y me devuelvo a rebalancear, ¿usted qué opciones nos pueden dar? ¿Le parece bien hacer yoga, meditación, ejercicio? ¿Cuáles serían? ¿Qué podemos implementar en nuestra rutina diaria para rebalancear y complementar entonces esa alimentación y no estar tan estresados? Creo que lo que esté a nuestro alcance y además disfrutemos. Lo más importante es disfrutar lo que hacemos. Mira que es muy distinto uno desconectarse. Cuando hablamos de desconectarnos no es mirar, por ejemplo, el celular y estar ahí. Estamos desconectados como del mundo, pero no estamos conectados con nosotros, ¿cierto? Entonces, puede que eso nos distraiga, más no nos conecta. Entonces, no sé, si me gusta un paisaje, me gusta ver el mar, me gusta ver un río, me quiero ir para Guatapé y subir la piedra o subir una montaña, si eso me conecta, lo que nos conecte con nosotros, o tocar mi perro o mi gato, moverme, respirar. Y si quiero hacer de pronto ejercicios de respiración, hay muchas aplicaciones en internet gratuitas donde puedo hacer
ejercicios de respiración. Doctora Restrepo, yo le voy a pedir un favor, todavía tenemos 2 minutos de programa y casi nunca tenemos todo ese tiempo para poder hacer como un resumen. ¿Qué tal si le contamos rápidamente a los televidentes de Parihueliando con Vos toda esta historia de la medicina funcional en pocas palabras, para que le resuma a quienes apenas llegaron a este segmento final de Parihueliando con Vos? Pienso que la medicina funcional es conocernos a nosotros mismos. No es el médico, es el paciente o es la persona la que se empodera de su salud, de su bienestar y de conocer qué es bueno y qué de pronto no es tan bueno para nosotros. Entonces, esa base, esa raíz, abonar ese árbol que somos, darle agüita, darle un buen abono, es dormir bien, comer bien, movernos, relacionarnos bien, tratar de manejar el estrés en lo que podamos y tratar de ser lo más felices con lo que tenemos. Eso es la medicina funcional. Doctora Pilar, teníamos de verdad muchísimas preguntas para usted. El tiempo es muy corto. Seguimos recomendando su libro con las recetas, pero de verdad le queremos agradecer que usted haya estado acá porque sabemos que sus citas están para dentro de un año. Entonces ha sido un placer entrevistarla y saber también que aparte de estar con doctores chinos, japoneses, en Alemania, en Francia, pues también estuvo en contacto con nuestros ancestros en Leticia. Entonces ese contacto de culturas, de etnias es muy importante para nosotros como invitada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, para mí un honor también. Bueno, y ahí les queda en la pantalla, están apareciendo los datos de contacto con nuestra especialista. Sabemos que ustedes con seguridad los van a necesitar y los van a requerir después de que termine Parihueliando con Vos. De esta manera, damas, nos despedimos y ustedes televidentes también nos despedimos agradeciéndoles su sintonía, como todos los días de 4 a 5 de la tarde. Pero también les agradecemos que se queden aquí en Telemedellín, siempre siguiendo la programación en este canal, siempre con vos. Chao, chao.